Bienvenidos sean todos a este culto virtual que les ofrecemos por medio de nuestro canal de YouTube, la misión Jesús, Esperanza y Vida, aquí en Aguascalientes, México. Nos da mucho gusto que vuelvan a sintonizarnos y a ver estos videos que son para alabanza y gloria de nuestro Dios y para la edificación de todos ustedes. Vamos a comenzar con un himno, cantando un himno que se llama Salvador, a ti me entrego. Y es el número 340 si usted tiene un himnario bautista. De todos modos, las letras y la música saldrán ahí en la pantalla. Vamos a cantar juntos, les invito. Gracias a Dios por esta hermosa alabanza que contiene una letra muy interesante. Vamos a continuar ahora haciendo una oración. Vamos a orar a nuestro Dios y a pedirle que Él sea quien nos guíe en esta predicación. Cierre por favor sus ojos conmigo para orar. Bendito Padre Celestial, queremos suplicarte en el precioso y bendito nombre de Jesús, que tú, Señor, nos guíes a toda verdad. Padre, te pido por cada una de las personas que nos están visitando, que están viendo este video, para que tú bendigas sus vidas, para que ellos encuentren tu camino. Si alguno de ellos, Señor, todavía no ha aceptado a Jesucristo, yo te ruego que obres poderosamente en su mente y su corazón, para que ellos encuentren la salvación por medio de Jesús. También te suplico, Señor, que tú escuches las plegarias de cada uno de ellos, Señor,
Quizás algunos tengan aflicción, dolor, tristeza, alguna situación laboral, económica o familiar que ponen delante de ti por medio de la oración, Señor. Yo te ruego que tú les escuches y les contestes conforme a tu gran misericordia. Todo te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a continuar con otro himno, muy hermoso también, su letra, ponga mucha atención en ella. Es el 373. Se llama Busca Primero y está basado precisamente en el Evangelio de Mateo 6:33. Adelante, cantémoslo todos juntos. Ahora tendremos una lectura bíblica que está en el Evangelio de San Juan o el Evangelio según Juan, como usted quiera llamarle. Es el capítulo 21 y de ahí vamos a leer los versículos del 3 al 12. Busque usted ahí en su Biblia Juan 21 del 3 al 12. Y lo leemos enseguida. Ahí en la pantalla estará la letra y la locución de esta lectura bíblica. Adelante, leamos juntos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar.
Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Gracias al Señor por la palabra que acabamos de leer, que Él ha preservado hasta la fecha para que nosotros aprendamos su voluntad. La semana pasada reflexionábamos sobre la resurrección de Jesucristo. Es el evento de mayor importancia para los cristianos. De hecho, Pablo escribió en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vean qué importante es la resurrección. Pero tristemente, solamente una vez al año, si acaso, se celebra o se recuerda este importantísimo hecho de la resurrección. Los cristianos deberíamos estar conscientes los 365 días del año que Cristo vive, y debemos también proclamar esta verdad con las personas que no le conocen a Él. El problema es que muchas personas tienen a Jesús crucificado los otros 364 días del año. Piensan y viven su fe considerando que Jesús está muerto y está clavado en esa cruz y que no tiene poder y está inmóvil allí. Los cristianos, por eso, evitamos la imagen de la crucifixión. Por ejemplo, en nuestros templos no ponemos esa figura, ¿verdad? A veces se usa el símbolo de la cruz en algunos lugares, pero no un crucifijo. El símbolo de la cruz significa el cristianismo, pero el crucifijo significa a Jesús crucificado. Y es que la crucifixión, pues, fue solamente un momento, fue un día en el que el enemigo pensó que había vencido a Jesús. De hecho, los satanistas hoy en día utilizan mucho los crucifijos. Es uno de sus símbolos preferidos. Si usted se fija con detenimiento, hay músicos de ese género de rock pesado, rock metálico, etcétera, que utilizan el símbolo de la cruz. Y estos mismos músicos han aceptado públicamente que ellos han tenido un pacto con el diablo, o que les gusta mucho lo satánico o lo oculto. Y ellos utilizan, ya sea aquí en su cuello tienen colgado, o en sus orejas traen un arete de un crucifijo. Otros lo ponen incluso en sus portadas de los discos. En fin, el crucifijo se utiliza en el satanismo porque Satanás les dice la mentira a sus seguidores de que él venció a Jesús en la cruz. Las personas que acostumbran ir a que les hagan limpias o otras cosas con los brujos o las brujas, cuando llegan a esos lugares se dan cuenta que tienen incluso en la pared crucifijos y otras imágenes que ellos piensan que son cristianas, pero en realidad son todo lo contrario. Ahora bien, la Biblia nos explica que en realidad fue todo lo contrario.
Satanás no venció a Jesucristo, sino al contrario, Jesús venció la muerte, el pecado y a Satanás. Por eso Él está totalmente derrotado bajo los pies del Señor. Y desgraciadamente hay mucha gente que se deja engañar. Satanás te quiere engañar a ti también y quiere que pienses que Jesús está crucificado, que no tiene poder, que ahí está clavado, inmóvil. Y es que el verdadero poder de la muerte de Jesús radica en su resurrección gloriosa 3 días después. Entonces siempre recuerda y ten en mente que Jesús no está crucificado. Jesús está vivo y está con el Padre. Él fue llevado al cielo y está sentado a la diestra del Padre Celestial, el lugar de más honor. Entonces así debemos visualizar al Señor, recibiendo toda gloria, toda honra, todo honor a su bendito nombre. Aleluya. Pero antes de partir, hermanos, Jesús prometió enviar al Espíritu Santo. Entonces Jesús está con nosotros. Él mismo lo prometió, dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ya no lo vemos entonces. Lo que pasa es que Él dijo: yo voy a mandar al Espíritu Santo, cosa que ya hizo en el día de Pentecostés. Cuando Jesús resucitó, Él se presentó ante los discípulos en varias ocasiones. De hecho, esta que leímos es la tercera ocasión en que Jesús se presenta ante sus discípulos. Pero vemos que en esta ocasión ellos no reconocieron a Jesús, no sabían quién era. Y por otro lado, Jesús encuentra a sus discípulos haciendo otra cosa distinta a lo que Él les había pedido y encomendado que hicieran. Recordemos que ellos ya sabían que Jesús había resucitado. Es decir, no estaban ya tan tristes por su muerte. Dijeron: bueno, ya resucitó, sí es cierto lo que nos había prometido. Pero estaban confundidos. Estaban pues tristes también por la presencia física de Jesús que les había sido quitada. Es decir, aunque se les presentaba de vez en cuando, ya no estaba con ellos todo el tiempo. Y también pues sabían que iba a ser llevado en algún momento dado. En este momento aún el Espíritu Santo no había descendido sobre los discípulos. Entonces estaban en una situación pues un poco complicada para ellos. Yo los comprendo, no les estamos aquí enjuiciando ni estamos criticándolos, simplemente estamos viendo cómo se puede aplicar a nuestra vida esta situación que ellos tuvieron. Pero fíjense que ellos ya en este momento estaban regresando a su vida diaria como era antes de haber conocido al Señor, antes de que Él les llamara como sus discípulos. Él les había dicho que ellos serían pescadores de hombres, pero siguieron siendo pescadores de peces. Hoy en día muchos cristianos siguen llevando la misma vida que llevaban antes de conocer a Jesús. Están involucrados en los mismos pecados, o quizá en las mismas adicciones, o los mismos malos hábitos que tenían antes de ser cristianos. No estamos viviendo vidas transformadas por Jesús, no hay ese compromiso de vida con el Señor, y entonces muchas personas a veces nada más tratan de cosechar bendiciones de parte de Dios, los beneficios de ser cristianos. Quizá están disfrutando también algunos de los beneficios que tiene ser parte de una iglesia. A veces las personas
que están en esta situación están exigiendo tiempo, apoyo, atención y servicio de los demás creyentes, pero no están dispuestos a ofrecer nada a cambio. Diciendo, Señor, bendice mi economía, pero sin cumplir lo que Dios pide respecto a la economía, que es el diezmo, las ofrendas y la misericordia con los que no tienen. Piden sanidad, pero no quieren sanear su corazón, su santidad o su relación con el Señor. Pablo explica, por ejemplo, que hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Eso se los decía a los creyentes que habían tomado indignamente la cena del Señor. Entonces, algunos exigen amor y comprensión, pero ¿qué te dan a cambio? Críticas, juicio, incomprensión hacia las otras personas. Mateo 7:12 dice que Jesús dijo, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Es tiempo de preguntarnos, hermanos y amigos que nos están viendo, ¿qué estamos ofreciendo a nuestro Señor? Porque aunque somos de Cristo, muchos de nosotros, a veces no hacemos lo que Cristo dice. La gente no está viendo el carácter de Cristo en nuestra vida. En el pasaje que vimos, pues los discípulos habían regresado a su vida normal. Quizás ellos dijeron, ya no está el Señor con nosotros, o ya no lo volveremos a ver, pues vamos a regresar porque todo se acabó. Se acabó este momento, esta aventura, esos 3 años que estuvimos con Él, pero ya se acabó. Ya no está Jesús. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando una persona falta, también sus proyectos empiezan a desvanecerse. Incluso en una empresa, por ejemplo, algún jefe, algún director fallece o lo despiden o algo, y esos proyectos que había tal vez eran muy buenos y ya los empleados o el nuevo jefe que llega, pues ya se les olvida lo que esa persona había hecho. Lo mismo en los países, cuando un mandatario tenía alguna muy buena idea o algo y ese proyecto para la nación, pues después se deja de hacer y cuando llega el siguiente presidente ya no le da ningún respaldo a lo que él pensaba. Y quizá pasó algo similar aquí. Ya no está Jesús, pues bueno, ya no tenemos que ir a predicar, ya no tenemos que andar visitando a las aldeas, ya no tenemos que estar predicando que Él resucitó, que Él vive, pensaron quizás estos discípulos. Y todo lo que les enseñó cuando estuvo viviendo con ellos en esos 3 años, ¿qué pasó? Me pregunto yo. ¿Dónde quedó? ¿Se les olvidó? Todas las parábolas que Jesús contó y que además les explicó a detalle a ellos en lo particular, los sermones que escucharon de Él, los milagros, las sanidades, las maravillas que vieron que Jesús hizo y que ellos testificaron, ¿dónde quedaron? Y es que, hermanos, los seres humanos tenemos este defecto. Tendemos a olvidar lo que prometemos. Un caso muy común es en el matrimonio. Cuando alguien se casa delante de muchos testigos, dice, te prometo amor y fidelidad hasta que la muerte nos separe. Y se oye muy bonito y muy romántico en ese momento, pero ¿qué pasa cuando se tiene el primer problema? Se olvidan de que se prometieron esto. Y no solo eso, sino que se prometieron que en las buenas y en las malas. También a veces solo recordamos lo último que sucedió y no lo anterior. O tendemos a ver las cosas malas, pero no las cosas buenas. Por ejemplo, cuando alguien nos dice o nos hace algo que no nos parece bien o que no nos cayó bien,
pues nos quedamos con una idea negativa de esa persona. No importa que anteriormente esa persona nos dio su tiempo, nos ayudó, nos trató bien, nos bendijo, nos dio un regalo, etcétera. Lo último que hacemos, que vemos o que se nos queda en la memoria es que nos hizo algo que a nosotros nos parece mal. Los apóstoles solo recordaban que Jesús había muerto en la cruz. Se les olvidó todo lo que Él hizo, lo que Él les enseñó, incluso que les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero todas las enseñanzas del Maestro, sus milagros, su poder, como ellos mismos también fueron a predicar el Evangelio, como incluso hasta sacaron demonios de personas, predicaron por las aldeas, por las ciudades, por los caminos, eso de repente se les olvidó. Fue tanto así, hermanos, que se les olvidó el rostro del Señor Jesús. Ellos lo conocían en persona. Sin embargo, cuando se presenta a Él, el Evangelio de Juan dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y muchas veces, hermanos, el Señor nos busca y nos habla de diferentes formas para que nosotros regresemos y veamos que Él es el que nos está sosteniendo, que le hemos prometido algo y no lo reconocemos. Y no reconocemos que Él está utilizando personas, situaciones o cosas para llamar nuestra atención. Tampoco ellos reconocieron cuando les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? No habían pescado nada en toda la noche. Dice ahí que estaba amaneciendo y los pescadores pescan de noche. A pesar de que ellos eran expertos y conocedores del mar y de los peces y todo esto, no pescaron nada. Y ahora se les aparece esa persona que ellos no reconocen, que es, digamos, un extraño, y les dice, echen la red acá, a la derecha de su barca, y allí es donde van a hallar peces. Fue hasta después de que se repitió esa pesca milagrosa que ya había hecho tiempo atrás, que ellos se dieron cuenta que era Jesús. Y aún así, ninguno de los discípulos, dice la palabra, se atrevía a preguntarle, ¿y tú quién eres? Hermanos, cuando volvemos a nuestra manera pasada de vivir, antes de que conociéramos a Jesús, antes que el Señor nos llamara, muchas veces dejamos de reconocer la voz de Dios y dejamos de reconocer el rostro del Señor que ya conocemos, la gloria del Señor, la salvación que nos ha dado, las bendiciones que hemos recibido de Él, y se nos olvida el Señor. Muchos piensan que ser cristiano es algo temporal, que es así como que una temporada en mi vida fui cristiano, o nada más un ratito voy a ser cristiano, unos meses, unos años. ¿Y saben qué? El Señor tiene que llegar e intervenir y permitir que nos sucedan problemas o que tengamos una necesidad como la de que esos discípulos tuvieron, que no habían pescado nada. Y entonces a veces llegan y me dicen, es que pastor, tengo un problema, que ya mi hijo anda en vicios o en adicciones, o pastor, tengo este problema en mi familia, en mi matrimonio. Y es cuando dicen, ahora sí, voy a ir con Dios, ¿verdad? Ahora sí voy a buscar la iglesia, voy a buscar que el Señor me ayude. Y a veces el Señor permite eso para que nosotros le busquemos. Y entonces ellos ya se dieron cuenta una vez que no habían pescado y se dieron cuenta que el Señor era aquella persona que se les había presentado a ellos.
Ahora, el Señor sabía cómo estaba su corazón. Sabían que habían pasado un luto muy terrible después de la crucifixión, que estaban confundidos, contrariados con todo lo que estaba pasando a su alrededor. Pero por eso el Señor, hermanos, es tan bueno y tan misericordioso que Él les habla con amor, con compasión. No les reprende, no les recrimina. Comió con ellos y después tiene una conversación con Pedro. Quizás usted ya la ha leído. Conversa con él y le pregunta 3 veces si él le amaba más que los otros discípulos. Luego el Señor le recuerda el compromiso que Pedro hizo tiempo atrás. Dice, apacienta mis ovejas, o pastorea mis ovejas en otra ocasión. Este día, el Señor te quiere recordar que si algún día tú hiciste un compromiso con Él, no te olvides de cumplirlo. Quizá un día tú le dijiste, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mis problemas, me arrepiento de mis pecados, ven a mi corazón. Y ahora estás quizá pasando un momento de prueba. El Señor quiere que hoy tú recuerdes el compromiso que hiciste con Él. No te olvides de cumplirlo. Porque ser cristiano no es algo solamente de un tiempo, es de toda la vida. ¿Saben que yo me sorprendo? Yo he conocido a personas que me dicen, oye, es que yo iba a una iglesia, yo era creyente, iba a una iglesia cristiana, y luego, ¿qué pasó? Pues regresaron a la vida no cristiana, y ya no se congregan, ya no leen, ya no oran, y ahora vienen los problemas. ¿Y qué pasó? Hermano, no te dejes engañar. Tienes que mantener vivo el fuego de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es gratuito. Tienes que dedicarte a esto. Tienes que poner mucho empeño y mucho esfuerzo en tu vida cristiana. Por eso el Señor Jesucristo inventó la iglesia. La iglesia no es un invento del hombre. Él dijo que estuviéramos juntos los cristianos, que nos exhortemos a las buenas obras, que nos animemos unos a otros, que oremos unos por otros, que nos enseñemos unos a otros, que haya un pastor que, como le dijo a Pedro, apaciente a las ovejas. Entonces no te alejes del Señor Jesús, ni de su cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Yo te invito, este momento, si sientes que te has alejado, que has regresado al mundo, o que no estás haciendo lo que el Señor te mandó. Porque hay cristianos que dicen, no, yo sigo yendo a la iglesia, pero ¿sabes qué? No estás haciendo lo que el Señor quiere. No estás cumpliendo con predicar el Evangelio. No estás cumpliendo con servir en tu iglesia. No estás cumpliendo con ayudar, con hacer misericordia, con dar buen testimonio, con tantas cosas que el Señor nos pide, hermanos. Podemos estar fallándole en algo al Señor. Yo quiero hacer esta oración en este momento para que tú, si sientes que te estás alejando, que ya te olvidaste o que estás tratando de volver a tu vida pasada. Fíjense lo que está pasando hoy con esta pandemia. Muchos cristianos dicen, no, pues ya no me voy a congregar, porque pues igual puedo ver por internet, no una, sino muchas predicaciones. No es por ahí. El Señor te dice, tú hiciste un compromiso conmigo, no con el internet. Entonces sigue al Señor Jesús. Voy a hacer esta oración y si tú quieres hacerla, te invito a que la hagas conmigo.
Cierra tus ojos, por favor. Bendito Padre Celestial, te doy gracias porque un día Jesús me rescató, me redimió, porque con su sangre Él limpió mis pecados. Pero al resucitar compró ese lugar en el cielo para mí. Yo te ruego que me perdones si me he alejado, si no te he obedecido, si he regresado a las cosas malas de mi vida anterior. Te suplico que me limpies, que me des una oportunidad de otra vez estar contigo, Padre. Te suplico que me lleves por tu camino y no me dejes separarte de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ahora también te invito, si tú no has aceptado aún a Jesucristo, que lo hagas en este momento. Voy a hacer una oración, tú repítela conmigo. Padre Santo, gracias porque Jesús compró mi salvación en la cruz. Me arrepiento de todo pecado que haya cometido antes. Te suplico que me limpies con la sangre preciosa de Jesús. Que mi corazón quede limpio y libre de culpas. Quiero entregar mi vida a ti. Acéptame, Señor, porque yo abro mi corazón y acepto a Cristo en mi vida. Te ruego que me guíes por tu camino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si hiciste esta oración o si hiciste la otra oración, si ya eras hijo de Dios y ahora quieres regresar otra vez a lo que Dios quiere, pues yo te pido que, pues si te quieres poner en contacto conmigo, estoy a tus órdenes. Allá abajo está los datos de contacto, en donde dice descripción del video, tienes que dar un clic para más información. Nuestra iglesia, su sitio web es jesusesperanzayvida.org. Si quieres después ver más videos como este, puedes suscribirte también ahí. Que el Señor te bendiga y vamos por último, a tener los avisos, pero no sin antes tener otro himno, cantar otro himno. El himno 419, Yo soy feliz en el servicio del Señor. Cantémoslo juntos y después los avisos. Que el Señor les bendiga a todos. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor al servir al Salvador.
Así concluimos un nuevo culto. Esperamos que el mensaje que hoy se le ha dado haya sido de bendición y haya nutrido su alma. Ahora tendremos los avisos para la congregación. Los seguimos esperando todos los viernes a las 8:30 para nuestro estudio bíblico virtual Una vida con propósito, en el cual estamos analizando cuál es el propósito que Dios puso para su vida por medio de su palabra. Esto ha sido todo por hoy. Con esto nuestro culto termina, pero nuestro servicio recién comienza.